Bueno, estamos en vivo, estamos en La Gaceta, estamos en Panorama Tucumano y la producción me anotó y me dice, vas a estar con un arquitecto, es planificador urbano. Dicen que es ideólogo de la transformación de Medellín. Dice que fue gerente de proyectos urbanos de la empresa de desarrollo urbano y es responsable de obras claves como el plan maestro del Centro Cultural del Plaza Botero. Y yo digo que es un tipo que creyó en él. Una persona que confió en él, en lo que estudió. ¿Cuántos de los que nos están viendo creen en sí mismo, creen en sus decisiones? ¿Y por qué digo esto? Porque el señor es arquitecto. Y digo el señor, bienvenido. ¿Cómo estás, Gustavo? Gustavo Restrepo. Es arquitecto y confió en su ciencia, en su sabiduría, en lo que aprendió, en lo que estudió. Y en su ciudad, en Medellín, algo le dolió. Le dolieron las balas, le dolieron las muertes, le dolió la madre, el llanto de una madre, le dolió un chico muerto, le dolió el Paco, le dolió la droga. Pero no fue Trump. No buscó los misiles para enfrentar todo eso. Buscó su sabiduría. Buscó su saber. Buscó su aprender. Y desde ahí empujó a una Colombia violenta a que los lugares donde caminaban la gente de Medellín encontrara en jugar a las lágrimas, encontrar el juego, encontrar otras formas de vida. Me estoy yendo en la presentación, no es importante esto, sino es importante lo que nos pueda decir Gustavo Restrepo acá esta noche, acá en Panorama Tucumano, pero fue algo así, Gustavo, ¿no? Federico, gracias. No. Gracias por la introducción. Arruga el corazón, además, porque yo nací en Medellín, me crié en Medellín, salí un tiempo a vivir en Bogotá y luego regresé a terminar mi carrera de arquitecto en Medellín. Sí. Y me tocó la época de las bombas, de las balas, de ver morir a mis amigos. ¿Viste morir amigos? Sí, claro, porque estabas en una esquina no haciendo nada malo y de pronto entraban los sicarios a dispararle a alguien y obviamente yo creo que todos en Medellín perdimos a alguien cercano. Pero además me tocó la época de las bombas. Y las bombas era despedirte o salir a trabajar sin saber si regresabas vivo. Y entonces estallaba una bomba ese día y lo primero que tenías que hacer era mandar un beeper, porque estábamos en la época de los beepers, ¿te acordás? Antes del celular. Sí, que mandaban un mensajecito. Había que mandar un mensaje porque los teléfonos, ni siquiera los públicos que durante mucho tiempo funcionaban. Una bomba aturde, una bomba acaba, una bomba destruye. Y entonces era una zozobra si volvías por la tarde o no. Así que gracias por eso, porque acordarme de eso fue lo que nos motivó, no solamente a mí, sino a muchos profesionales de la comunicación social, del trabajo social, de la arquitectura, del urbanismo, de los ingenieros de todas las líneas, a los abogados y sobre todo a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores de la ciudad de Medellín, que fuimos capaces de soñar en que había un futuro, que teníamos el compromiso con la historia, de dónde veníamos, que el narcotráfico no era mejor que nosotros. Qué fuerte que estás diciendo que se pueda soñar en ese pandemonium, en ese infierno, ¿no? Había que hacerlo, ¿no? Porque... ¿Qué edad tenías? Pues me tocó la guerra a los 26 años, las bombas a los 26 años, me formé hasta los 27 cuando terminé mi carrera, me gradué porque me puse a trabajar a los 30 y ahí mi primera hija nació a los 33, así que digamos que me tocó, después me fui a Cali, que es una segunda ciudad importante del país, y estaba el narcotráfico del otro bando. También pasó de todo. Había oportunidad para el amor en medio de esa violencia. Mira, yo siempre que salía a la calle encontré la oportunidad de, inclusive arriesgando la vida, irme a tomar una cerveza. Mira. Éramos, por supuesto, jóvenes que salíamos a vivir la vida porque no se puede dejar de vivir. Bien. Y era profesor universitario y la generación de mis estudiantes eran chicos que no conocían la calle, les daba pavor salir. ¿No conocían la calle? No, iban de la casa al hotel, perdón, de la casa al club
de la casa al colegio, de la casa a la universidad, montados en un carro porque... Eso te iba a preguntar, ¿en qué iban? En carro. Porque arriesgarse en Carros bus... son autos, por la duda, Sí, le un contamos lo que auto. estás viendo. Y porque vivir... O sea, montarse en bus era un riesgo. Pero la gente se tenía que montar en bus público, los que no tenían el coche Claro, para llegar. sí, claro. Pero era terror lo que vivíamos, lo que sentíamos. Yo te cuento, por ejemplo, salíamos por la noche a parrandear, a tomarnos una cerveza. Sí. Y llegaba al bar donde estábamos unos panfletos que decían, todo el mundo se va a dormir ya. Y había que irse a dormir. Yo recuerdo que en un bar que diseñé una vez había una bandera blanca durante 2 años, Sí, porque decíamos que era un territorio de paz, pero claro. En cualquier momento la se acababa la paz. violencia sin sentido no tiene sentido. ¿Me entiendes? Porque ahí muere la esperanza de una comunidad, de un pueblo, de un hijo, de muchos niños que quedaron huérfanos de ese proceso, pero sobre todo de preguntarse si somos capaces de salir adelante de un proceso como ese. ¿Cuándo te das cuenta que caíste? O sea, ¿cuáles son las señales? Y engancharlo con cuándo viste la luz. Es decir, cuándo viste que se Mira, podía soñar. Lo primero fue que cuando estaba estudiando en la universidad yo veía que habían compañeros que trabajaban para el narcotráfico. Yo nunca lo hice, pero esos compañeros que se hicieron ricos muy rápido los mataron después. Entonces siempre le quité el cuerpo al narcotráfico. No me parecía interesante trabajar para ellos. Pero luego, cuando empezamos a hacer clase de investigación, yo he tenido oportunidad de hacer, como el CONICET en Colombia se llama Colciencias, yo soy arquitecto investigador de Colciencias. Sí. Y empezamos a meternos en los problemas más profundos de Colombia. Por ejemplo, ¿por qué llegaba gente a Medellín corriéndole a quién? Y era la guerra rural. Entonces empezamos a investigar cómo llevar salud, educación y recreación a esos territorios que no tienen calles, no tienen carreteras. Entonces, a través de los ríos pusimos a flotar barcos, barcazas, bananeras, para llevar edificios móviles, territorios de paz. Ahí empezamos a descubrir la conversación con la gente, a soñar en proyectos imposibles en su momento, pero que llevaban esperanza. Sí. Luego empezamos a hacer investigación sobre vivienda de emergencia, porque en un país como los latinoamericanos, un día hay un terremoto, un día hay un derrumbe, un día hay un deslave, una inundación, etc. Entonces empezamos a construir viviendas que se pudieran hacer en 24 horas para mitigar y no vivir en una carpa. Desarrollamos un proyecto que se ganó un premio en México con la Holcim Awards. ¿Se puede hacer una vivienda en 24 horas? Sí, claro. Tan sencillo Me como está macaneando. tenerla prefabricada. O sea, hacer prefabricación de vivienda, la tenés en una volqueta, en un carro de escombros, donde llevas 7 casas desarmadas como un kit, como un mueble hoy. Compramos un mueble, compramos una casa. La Cruz Roja guardaba estas casas, las llevamos. Nos ganamos el premio, $10.000. Con $10.000 construimos una casa de 42 metros cuadrados. Y hoy la podríamos hacer más barata. Por eso nos enseñó también que la especulación de la vivienda es un tema inmobiliario, porque podemos albergar a las familias en lugares más dignos. Claro. Pero esto nos llevó muy rápidamente a investigar territorio urbano, a mejorar condiciones. Y un día gana un matemático las elecciones en Medellín, que iba en contra de la corrupción, de la politiquería y esta cosa, Sergio Fajardo. Bien. Y Sergio, por fortuna, conocía el trabajo que veníamos haciendo en la universidad, no solo yo, sino un grupo de docentes. Él era matemático, me has dicho. Él es matemático, es matemático. Y convoca a la Facultad de Arquitectura a 7, 8 arquitectos, que éramos docentes, digamos, de los niveles de investigación superior, y ahí comienza un proceso de llevar las ideas desde la profesión, sin haber sido políticos, a poderlas ejecutar. Primer reto, que es, bueno, ¿cuántos somos capaces de producir en 4 años? Esa fue la primera pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Pues tomemos decisiones sobre data, porque uno puede muy fácil hacer una ciudad para los turistas, pero una ciudad que resuelva la calidad de vida para las familias de la ciudad necesitaba estar fundada en algo. Empezamos a hacer data, mezclamos, por ejemplo, índice de desarrollo humano, cuánto dinero tiene la gente en la calle, en el bolsillo, por el trabajo, cuántos niños de 0 a 6 años viven en una zona, cuántos homicidios y dónde se localizaban los homicidios. Empezamos a cruzar data y nos dimos cuenta que habían los territorios de periferia. Medellín es así, es un valle muy cerrado, a 1.500 metros de altura a la parte baja donde está el río y a 2.400 arriba. La gente más humilde se asienta en la parte superior, entonces toda esta información cruzaba que la parte superior donde estaba llegando la gente de la guerra
estaba viviendo en los lugares con menos recursos, con menos posibilidad de tener agua, la mayor cantidad de vulnerabilidades. Mira. Vivienda precaria, falta de agua. ¿Pero por qué había ocurrido eso? ¿Por qué, por qué habían llegado a esa instancia? Porque nuestro país lleva 70 años de guerra. No o sea, ha se iban terminado. refugiando. Claro, porque las ciudades capitales terminan siendo el lugar donde hay empleo, donde se supone que hay colegios, donde se supone que hay hospitales, donde se supone que la violencia no es tal. Pero conurbar una ciudad y pasar de 1,5 millones de habitantes a 2 millones de habitantes superaba cualquier expectativa. Eso genera una demanda imposible de atender y unos problemas que después el narcotráfico florece y empieza a generar empleo para esos chicos que no tenían mucho futuro. El narcotráfico va reemplazando, y lo vemos acá, al político, a la acción de la política. Acá vemos cómo aquel puntero político que conocíamos, que era el que le llevaba, que le ayudaba a la vecina, al vecino, de pronto desaparece porque no va ingresando al barrio, y en el barrio el que es más fuerte o el que hace esa asistencia a veces es el dealer, ¿no? Si no llega una ambulancia, ese dealer presta la plata para el taxi. Claro. Si no entra un carro de bomberos y a la familia se le quema la casa, ese señor al otro día le da un colchón, una nevera, y eso ya adopta. le debo algo, ya le debo llegó, alguien llegó. Pero además, esa ilegalidad está armada siempre. Entonces tampoco dejan que el Estado llegue. Y eso va fortaleciendo de alguna manera como especies de feudos. Y hace que los barrios sean de uno o del otro. Como el narcotráfico hoy en día es distinto al microtráfico. El microtráfico tiene esa reacción de yo soy dueño de estas 3 cuadras por estas 3 cuadras. Y normalmente en esa cuadra hay un colegio. Y entonces yo expendo droga y quiero vender en el otro colegio. Y ahí es donde empiezan los conflictos internos entre los jóvenes, que son los que más muertos ponen hoy, desafortunadamente. Bien. El hecho fue que empezamos en un proceso de transformación que duró en continuidad, con política pública, continuidad, 8 años. Sí. 2 alcaldes, Sergio Fajardo y Alonso Salazar. En los 2 tuve oportunidad de trabajar con ellos. Hizo falta la decisión política. Si no hubiera existido la decisión política, no hubiera pasado hecho nada. Los políticos toman las decisiones más importantes. Las buenas y las malas. Las más importantes. Entonces la decisión política es fundamental. Correcto. Pero además, políticas públicas de continuidad. Soñar una ciudad a 30 años por delante es una decisión de valientes, porque alguien cree que invertir tiempo en soñar la ciudad a 30 años por delante es una pérdida de tiempo. Sí. Entonces alguien tiene que haber que diga Tucumán debe estar a 30 años por delante, y pensar cómo esa generación de un niño que va a nacer en 2 meses va a poder ser en 21 años, y cómo va a estar a los 28, 4 septenios. 4 septenios. Muy importante porque construyes no solamente la parte física, emocional, mental, sino además la laboral. Claro. Lo que va a vivir ese joven. Una profesora mexicana me decía en San Luis Potosí una frase que jamás se me va a olvidar trabajando con ellos en comunidad. Sí. Dice: Gustavo, se siembra en la casa, sí, se cultiva en la escuela y se cosecha en la ciudad. Se cosecha en la ciudad. Cómo tú siembres en tu casa con tus hijos, cómo la escuela les reproduzca esos valores, ese ciudadano se va a comportar en el espacio público. Gustavo, tu norte, tu mirada estaba en la ciudad, por lo que decíamos, o yo decía, yo me arriesgaba a decir que bueno, era tu conocimiento, ¿no? Es decir, de la arquitectura. Los que vivimos en las ciudades, creo que no nos damos cuenta de dónde vivimos, porque nacimos, nos fuimos desarrollando, es decir, nos fuimos cultivando, como un poco con la metáfora de tu profesora, creo que era. ¿Cómo tengo que mirar la ciudad? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo hago para mirarla? Porque como yo estoy adentro, me cuesta a veces darme cuenta, qué sé yo, que la plaza no tiene luz, o que no me doy cuenta, es decir, forma parte de mi entorno. Yo creo que la radiografía está en la capacidad que tengamos de entender la equidad. La equidad. Porque la discusión hoy en los entornos democráticos hablan de igualdad. La igualdad no existe sin equidad. O sea, hay territorios donde nosotros vivimos que sabemos y somos conscientes que están pasando mal, más mal que otro y otro. Pero inclusive en los barrios más humildes, a mí la palabra pobreza me duele mucho y no creo que eso sea real del todo. Pero la humildad, dentro de los barrios humildes, hay gente que tiene más dificultades que otros.
Alguno al menos tiene trabajo y tiene que tomar bus y se demora 2 horas en llegar a su trabajo, lo cual es una locura, 2 horas. Pero además tiene que pagar y 2 horas para devolverse. Pero hay gente que no tiene trabajo en ese barrio. Entonces, ¿dónde se debería hacer la intervención? Sí. En la equidad. Mejoremos al que menos tiene para que esa persona pueda estar al nivel de los otros. Y digo el nivel no en términos de la capacidad económica, no, de la salud, de la educación, de la recreación, del deporte, de la accesibilidad al transporte público. Y eso sí lo sabemos, por una razón. Pasa en la Argentina y pasa en Latinoamérica. Aquí llueve en verano y se inunda una parte de la ciudad. Otra no. Y no te imaginas otras no. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, ¿uno dónde debería pensar el problema? ¿En invierno o lo pensamos, perdón, en el verano o lo pensamos en el invierno? ¿Por qué no nos adelantamos al problema? Si lo podemos diagnosticar. O, ¿por qué no pensamos que moverse en el transporte público para salir de Costanera hasta su trabajo se va a tomar 2 horas en 2 transportes, en 2 micros? Sí, sí. Eso le cuesta 9 pesos cada uno. Ya hicimos la cuenta en estos días. Sí. 40.000 pesos, 40 pesos diarios, 40 pesos diarios. Multiplícalo por 30 o por 28 o por 25, que serían los días de trabajo. ¿Cuánto significa ese dinero para una familia? Pero entonces uno diría, ¿qué hacemos con el transporte público? Lo que más dignifica a las comunidades es el transporte público. Decidimos en Medellín tener un excelente sistema de transporte público, porque le ahorramos a la gente 2 horas día. Estás diciendo malas palabras acá, ¿no? Excelente, excelente de transporte público. Sí, sí, excelente. No existe. Sí, no, nosotros lo hicimos. Un metro. ¿Cómo? Un metro, hace 25 años. Cuando todo el mundo decía, están locos, 25 años, ¿qué van a hacer un sistema de transporte masivo? Un metro, que además se articuló a un BRT, a un bus de tránsito rápido. Sé que la intendente Roxana viene haciendo las rutas exclusivas. Eso ayuda mucho porque agiliza el movimiento. Conectamos entonces el metro con el BRT y a eso le conectamos 5 metrocables que suben a las partes más altas de la montaña, sí, como en los que van a esquiar. Sí. Bueno, nosotros los usamos para mover casi 600.000 personas. Las bajamos rápido al centro de la ciudad y los movemos por el sistema dorsal. Y luego de esto lo conectamos a un tranvía que mueve 360.000 personas al día con 2 metrocables que llegan a las partes más peligrosas de la ciudad. En la Comuna 13, que es de alguna manera un punto muy importante de conversación, hicimos metrocable y metro. Y luego escaleras eléctricas adentro para poder subir las montañas. Eso es ahorrarle 2 horas al día a una persona que llega a su casa 2 horas antes y está más tiempo con sus hijos, o le permite capacitarse en unos centros de desarrollo empresarial zonal que están al lado del sistema de transporte, donde genera una pyme, una pequeña empresa, el Estado lo capacita en contabilidad y además le pone un dinero semilla para que monte su empresa. Gustavo, los periodistas somos malas personas. Y cuando vos me decís, vamos a construir, no sé, hemos construido cable, transporte, no sé, trenes. Yo pienso en corrupción, pienso que ahí hay un negociado. ¿Cómo hacemos para cambiar la mentalidad? ¿Cómo hacemos? ¿Me entendés? Es decir, claro. ¿Cómo tengo que entender que un tren elevado, no sé cómo sí, me dijiste? Un metro elevado, sí, combate el narcotráfico? O sea, siento que estás loco. Total. Uno de los puntos de los cuales el narcotráfico se valora es la desconexión que hay entre un barrio y el territorio. Entonces, si no entra el bondi, si no entra Uber, si no entra el transporte público, ellos son reyes. Costanera lo tiene. Le pasa esto. Cuando vos decís costanera, la costanera de acá. Sí, señor. Sí. Sí. Pero me quedo en esto. Medellín arriba, sí, en la montaña, desde arriba se ve cuando viene la policía, entonces ellos se esconden y se comunican por celular. O no había un sistema de transporte masivo que pudiera llevar mucha gente al mismo tiempo. Sí. Entonces una estrategia es trabajar en la accesibilidad, porque eso permite que la fuerza pública llegue pronto. Y si no es así, pon sistemas que se llaman CAIS, Centros de Atención Inmediata de Policía, en las partes altas para que no haya que subir, sino que se pueda bajar. Y los hicimos en concreto resistente a metralletas, a fusiles, para que los policías, 10 policías adentro pudieran reaccionar. Pero lo más lindo de todo, además de que los llevamos arriba, les hicimos una oficina de resolver los conflictos sociales, porque no se resuelve con la fuerza, se resuelve con la prevención. Con la prevención. El narcotráfico se resuelve con la prevención, y la prevención es quitarle los jóvenes que están en una esquina consumiendo, que después van a ser dealers y después van a ser sicarios. Hay que permitirle a esos jóvenes alternativas. Y las alternativas están
en trabajo, en cultura, en recreación, en deporte, en música, en graffiti, en todo lo que ellos quieran hacer. Porque cualquier cosa que tú pongas, así el chico siga consumiendo, es una ventana para decirle, quédese aquí, venga, hay otra posibilidad, tal. Y nosotros hemos descubierto que muchos de esos chicos hoy ya son grandes, o sea, ya pasaron los 4 septenios. Los 4 septenios, y que hoy nos agradecen enormemente haber tenido la oportunidad de descubrir su valor como persona. Porque se trabaja en la actitud y en la aptitud. La actitud es social, pero la aptitud es individual. Y la mejor manera de resolver el problema es por el individuo. Luego es capaz de aportarle a la sociedad. Pero primero esto. Porque cada cosa, cada ejercicio que se hace en edificios, en movilidad, en equipamientos, en medio ambiente, en espacio público, en seguridad, lo que hace es que resuelve proyectos pertinentes para las comunidades más humildes en los territorios más humildes. Cuando se hacen proyectos que ellos necesitan, estamos resolviendo la pertinencia del proyecto. Porque muchas veces la política quiere hacer lo que él cree que sabe. Sí. Hay que preguntar para hacer lo que es. Porque esa intuición es muy peligrosa. ¿Y quién sabe? La comunidad. Yo insisto mucho que el intendente o la intendenta tiene una responsabilidad democrática de delegar este tipo de proyectos en la comunidad. Y lo que hemos conversado con Roxana, y así lo quiere, es que consultemos a los ciudadanos de Tucumán para que podamos hacer la ciudad del futuro. Ya entramos a Tucumán si querés, pero y justo nos están mostrando la costanera, la gente de la producción. Estuviste ahí, creo, ¿no? Hoy, esta mañana, estuvimos ahí conversando con los vecinos. Después de la costanera. Ya hablamos de la costanera, pero me cuesta entenderte. Perdóname, pero me cuesta entenderte. Proyectos pertinentes, ¿sabes qué hacen? Sí. Pertenencia. Cuando a mí me hacen al lado de mi casa... Yo estoy muy bien, perdón, digo muy bien, cuidado con mis palabras, pero yo estoy muy bien vendiendo droga, es decir, haciendo de dealer, soy, como vos contabas, tus compañeros de facultad o esos amigos tuyos que iban al bar y que ahora tenían mucha plata y que eran diferentes a vos, y vos tenías sueños, y ellos tenían plata, ellos ya podían desenvolverse. Y vos le vas a ir a preguntar cómo querés pertenecer. Sí, porque en esos territorios el 95% de las personas no están metidas con el narcotráfico, el 5% posiblemente. Pero segundo... O sea, es el miedo que los contiene. Claro, porque además están amenazados, porque los tienen atrapados. Entonces esos ciclos viciosos no permiten la expresión de estas comunidades. Nosotros entramos a esos territorios a preguntarles a todos. Y los que no estaban de acuerdo se paraban en la puerta. Muchas veces nos amenazaron. Muchas veces nos tuvimos que tirar al piso porque estaban disparando. No, esto es una historia de tener soporte y aguante, y gracias, yo no sé, a algo muy lindo que uno tiene detrás, que nos tiene aquí, o sea, que nos tiene con la posibilidad de transmitir. Pero eso significa meternos a los lugares que eran los más complejos de la ciudad para poder romper el ciclo de la corrupción, del narcotráfico, de la desconfianza, de la incapacidad de un Estado que no hacía, y nosotros llegar a un lugar donde nos decían, ustedes son igual de ladrones que los últimos que llegaron. Claro. Y nosotros les decíamos, permítanos demostrarle que no. Y decía, sí, cómo no. Empezábamos, y ¿sabes cuáles eran las palabras? Yo no vengo a prometer, yo vengo a comprometerme. Bien. Primera cosa. Segundo, denos la oportunidad de demostrarle que no somos esa historia, que venimos de otra manera de hacer las cosas. Y empezamos a trabajar. Y nos poníamos reuniones cada 15 días. Sí. Empezábamos, hey, nos vemos en 15 días. Sí, claro, en 15 días ustedes no van a volver. No vuelven. Volvíamos los 15 días, y de 70 al principio habían 40. A los otros 15 días, de los 40 quedaban 20. Y nosotros volvíamos. Y volvíamos hasta que volvíamos y ya no llegaba nadie. Y volvíamos y ya no llegaba nadie. Y volvíamos a la tercera vez y aparecía la gente otra vez y decía, ustedes vienen otra vez. Y les dijimos, ese era nuestro compromiso, volver. ¿Y sabes por qué empezaron a volver? Por pena con nosotros, porque se dieron cuenta que no éramos iguales. Mira. Y sabes que creo que el ejemplo construye, ¿no? El ejemplo construye. Demostrar que las cosas tienen un sentido y que las cosas se pueden hacer es transmitir confianza. Es transmitir confianza, está bueno. Y el mundo se cambia con la confianza, no con los misiles que ponías al principio. No hay que bombardear. Cuando te sentabas en esas reuniones,
¿Qué te decía un viejo? ¿Qué te decía un chico, una madre? ¿Qué escuchabas? De todo. Pero eso tiene una metodología que tiene que ver, por ejemplo, con cosas como un niño contesta cosas distintas cuando está con el papá y la mamá al lado. Y un niño contesta cosas muy complicadas que un arquitecto no es capaz de resolver. Así que tenemos una psicóloga al lado. Por ejemplo. Por ejemplo, me violan. Por ejemplo, mi papá le pega a mi mamá. Por ejemplo, mi papá consume droga. Por ejemplo, mi mamá se prostituye. Pero lo hace solo el niño, no lo hace delante de sus padres. Como la mujer entrevistada en pareja es distinta a la mujer entrevistada sola. Porque hablar de machismo no está admitido cuando tu pareja está al lado. Y que te golpeen menos. O sea, la violencia intrafamiliar no sale sino con las conversaciones privadas. Pero como eso, también otras cosas muy lindas. Un par de abuelos que digan: gracias por invitarnos a soñar la ciudad que queremos. Aunque no nos vaya a tocar mucho tiempo, pero nosotros nos sentimos valorados porque somos parte de la ciudad. ¿Y vos le decís que le va a cambiar la plaza para que eso cambie? No prometemos, nos comprometemos a tratar de buscar los recursos, de construir el sueño como ellos lo quieren. Lo que yo quiero tratar de entenderte es cómo desde la arquitectura, desde el urbanismo, ese chico no va a ser violado. Por una razón. Sí. No solamente llevas el edificio, la arquitectura no es capaz de resolverlo todo. Y algo de lo que hoy tuvimos oportunidad de entender, bueno, y que entendimos hace 20 y tantos años en este proceso, es: el edificio es la excusa para conversar de todo lo otro. Pero no para quedarnos conversando, no, es la excusa, porque un edificio se toma 18 meses en ser construido, una biblioteca, un parque biblioteca. Pero tienes 18 meses para hablar de educación sexual, alimentos, recreación, deporte, intereses, sueños, valores, tan. Y entonces en la conversación, cada semana sale, por ejemplo, no tengo lámparas. Inmediatamente tengo al secretario de seguridad y le digo: secretario, por favor, si para mañana no hay lámparas, para mañana, no es en una semana ni en un mes, aquí tenemos un problema. Así que, lámparas. Hay unos esgotos rotos, cloacas. ¿Qué necesitamos esperar? No sé, 3 meses. ¿Y había plata para eso? Es que la plata siempre está. Federico, la plata siempre está. Es que la corrupción es lo peor que puede pasar, porque la corrupción construye uno, pero la corrupción construye uno, pero la corrupción se roba 4. ¿Me entiendes? Entonces, si no hay eso, logras poder asentar y realizar los proyectos. Retos. El dinero público es sagrado. El dinero público es sagrado. Muchos ojos, pocas manos. Gustavo, llegaste a Tucumán, ya estás en Tucumán, viniste a Tucumán. Vamos a un corte y cuando volvamos me contás qué viste en Tucumán. ¿Ah?